En el Evangelio de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo número 7 nada más, del 1 al 7 de la palabra de Dios. Mateo 5, del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, ahí 1 al 7 de manera alternada. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Todos el 7? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Sermón del Monte, sin duda, es el mensaje o el sermón más conocido, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Aún gente que no conoce mucho la Biblia entiende, ¿verdad?, sabe, las bienaventuranzas le llaman, aunque es todo un sermón que va más allá de las bienaventuranzas. Jesús predica a sus discípulos en este sermón. Y hermanos, quiero que atendamos al versículo número 7, algo que debe ir con el carácter de un cristiano. Dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Eres tú misericordioso? Jesús, hermanos, llama bienaventurados a varios, ¿verdad? A los pobres en espíritu, a los que lloran, a los pacificadores, a los que sufren persecución, a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero Jesús también llama bienaventurados, dice, a los misericordiosos. La palabra bienaventurados, hermanos, significa dicha sobre dicha, gozo sobre gozo, abundancia de gozo, ¿verdad? Y dice Dios que así son los que son misericordiosos. Tienen dicha sobre dicha, gozo sobre gozo, porque se comportan como su Padre, misericordiosamente hacia otros. ¿Es usted un hombre o mujer de misericordia? ¿Es usted misericordioso? Cuando hablo de misericordia no estoy hablando de darle un dinero a un pordiosero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella misericordia que se necesita para tratar con el pecado de otro. Estoy hablando de la misericordia que se necesita para tratar con el pecado de otro, nuestros propios hijos, algún amigo, algún familiar, algún hermano de la iglesia. ¿Cómo tratamos el pecado de otros? Sin duda necesitamos atender lo que Dios dice y ser misericordiosos. Queridos hermanos, necesitamos, muchos cristianos, unos lentes, yo creo, especiales para mirar diferente el pecado de los demás. Necesitamos, sin lugar a dudas, hermanos, ser misericordiosos. Quiero predicar, hermano, en este día: bienaventurados los misericordiosos. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por tu palabra. Señor, se nos olvida cuán misericordioso has sido tú con nosotros, cómo has tratado tú nuestro propio pecado. Se nos olvida. Y cuando tratamos el pecado de otro, somos sin misericordia. Sin duda, no viviremos vidas llenas de gozo sobre gozo, porque no hemos aprendido a ser como nuestro Padre Celestial, quien es muy misericordioso. Padre, háblanos en esta mañana. Que tu Santo Espíritu llene totalmente el mensaje, nuestros corazones, y que podamos practicar la misericordia todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos.
Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Jesús, hermano, nos enseñó, nos exhortó a ser misericordiosos. ¿Cómo tratamos el pecado de otros? Somos bien curiosos, ¿verdad? Si nosotros cometemos el pecado, queremos que todo el mundo nos tenga misericordia, que Dios nos tenga misericordia, pero cuando otro comete el pecado, queremos juicio. Y Dios dice no, aprendan a ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Hermano, hermanas, es evidente que no hay nadie aquí perfecto, solo Jesús. Y que tarde o temprano, con estos ojos, con tus ojos, vas a ver el pecado de otros. Vas a ver el pecado de tu esposo. Vas a ver el pecado de tu esposa. Vas a ver el pecado de los hijos. Vas a ver el pecado de tus padres. Vas a ver el pecado de algún hermano de la iglesia. Vas a ver el pecado del pastor. Vas a ver el pecado del vecino. Y debemos saber reaccionar con misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero que veamos primero, hermanos, quiénes son los faltos de misericordia. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 1, vamos para allá en el libro de Romanos, quiénes son la gente que no tiene misericordia, que no puede practicar la misericordia. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Vean conmigo el versículo número 30. Nos da una lista de conducta de hombres, de seres humanos, y nos da varios aspectos. Y miren la que menciona: 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La Biblia nos habla de gente que no tiene misericordia, que no trata a los demás con misericordia, en ninguna manera. Siempre traen juicio, siempre traen condenación, siempre traen murmuración, siempre, ¿verdad? Y así vive gente, hermanos. Pero ¿quiénes son esas personas? Romanos 1, versículo 21. Dice la Biblia: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe quién es la gente que Dios dice que vive sin tener misericordia de los demás? Los que supieron quién era Dios y lo rechazaron. Gente impía, gente que rechaza a Dios. Usted dice: no, yo acepto a Dios. Deberías de ser misericordioso. Pero, hermano, si tu vida tratas el pecado de los demás con dureza, con juicio, hermano, si eres cristiano, deberías de actuar con misericordia, porque los impíos que rechazan abiertamente a Dios, ellos son de conducta sin misericordia, y se entiende, no conocen a Dios. Pero tú y yo decimos conocer a Dios y actuamos sin misericordia alguna. Hermano, aprendamos a ser misericordiosos. Mateo 23, ¿qué más? Son los que no tienen misericordia. Vean conmigo. O no pueden tener misericordia, lo diría mejor. Mateo 23. Mateo 23. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, versículo número 23. 23 de Mateo. 23. Jesús habla y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y qué duro, hermanos. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Qué más? La misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de ser aquello. ¿Sabe quiénes son los que no pueden tener misericordia? Los religiosos.
La gente que dice conocer a Dios, pero no la conoce. Los primeros son los que rechazan a Dios. Los segundos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, se vuelven religiosos. Jesús habló claramente a los escribas y fariseos. Les dijo: mire, ustedes son hipócritas. Y ustedes traen su diezmo de los granitos más pequeños, del eneldo, del comino, apartan el 10% de la cosecha. Algunas cosechas cabían en un puño y la traían, mira, diezme del eneldo, del comino, de los granitos más pequeños. Y ponen mucho cuidado: soy diezmador. Y debes de ser diezmador. No estoy diciendo esto para que dejes de diezmar, por cierto, ¿verdad? Pero hermano, diezmamos, pero somos gente sin misericordia, duros, ásperos para tratar a los demás. Y Dios está diciendo: mira, tú piensas que porque diezmas yo me siento honrado, pero con tu conducta sin misericordia, tú no me honras a mí. Entonces, hermanos, ¿quién no tiene misericordia? Los perdidos, los impíos, los que rechazan a Dios. ¿Quién no tiene misericordia? La gente religiosa que dice conocer a Dios, pero no la conoce. Así que Jesús en Mateo capítulo 5 establece a sus discípulos: ustedes sí pueden tener misericordia. Ustedes son mis discípulos. Ustedes no son impíos, ustedes no son escribas y fariseos hipócritas. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes pueden vivir vidas donde reflejen mi misericordia, tengan misericordia con el pecado de otros. Ahora note lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:36. Lucas capítulo 6, versículo 36. El cristiano sí puede vivir una vida misericordiosa hacia los demás. Una vida para tratar con misericordia el pecado de otros. Lucas capítulo 6, versículo 36. ¿Lo tiene, hermanos? El Señor Jesús está hablando y lo dice de una manera imperativa, una orden. Dice el Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial, Él es misericordioso. Tú debes ser misericordioso. ¿Eres misericordioso para el pecado de los demás? ¿Eres áspero? ¿Eres duro? ¿Tratas sin misericordia el pecado de otros? Dice Dios: no, debes de ser misericordioso y debes ser un reflejo de la misericordia que Dios te ha tenido a ti. Tú deberías de manifestarla a los demás. Número 2. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona tiene misericordia? ¿Cómo sé o cómo sabemos que practicas esta misericordia de Dios en tu vida? Le voy a pedir un favor, hermanos. No sé, está llorando ellos, ¿verdad? Ese es mío, nada más que me escucha predicar y quiere venir acá, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir un poquito de paciencia, ¿sí? No queremos sacarlo para que se acostumbre con las maestras a quedarse ahí, ¿sí? Entonces, nada más para que no se distraiga, ¿verdad? Ok, miren, número 2. Las evidencias de que tenemos misericordia, somos misericordiosos, ¿sí? Número 1, vea conmigo Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Evidencias de que somos misericordiosos o no lo somos. Mateo capítulo 7. En pocas palabras, tenga misericordia. Por eso estoy predicando este mensaje. Mateo capítulo 7. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Quiénes son los que son misericordiosos en realidad? Mateo 7:1. Dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Quiénes son las personas misericordiosas? Las personas que no juzgan el pecado de otro. ¿Estamos ahí, hermanos? Veo a alguien pecando, sorprendo a un hermano pecando, ¿verdad? Peca mi esposo, peca mi esposa, alguien pecó en la familia, y nosotros inmediatamente empezamos a juzgar y a emitir juicios y decir por qué son como son y a atacar. Hermanos, escúchame bien: el misericordioso no juzga, porque sabe que hay un juez verdadero, que es el Señor. El misericordioso, hermano, es posible que la ofensa, no nada más viste el pecado de alguien, pero alguien te ofendió a ti y tú dices: ¿sabes qué?
yo no soy juez, ahí está el juez, que se arreglen con él todos los que me ofenden y todos los que me atacan. Querido hermano, la primera evidencia de alguien misericordioso es que no juzga el pecado de los demás. Tú y yo no somos jueces, ¿estamos de acuerdo, hermanos? El juez es el Señor. Una persona misericordiosa le deja el juicio a Dios. Dios, tú encárgate de los que me ofenden, tú encárgate de los que me atacan, yo voy a ser misericordioso para con todos. Si eres misericordioso, no juzgas, no condenas. Ay, hermanos, yo no quisiera nunca que nos hagamos una iglesia así, hermano. Hay iglesias llenas de juicio, de fariseísmo. Todo el mundo sacando la lengua para hermanos, juzgar, criticar, es que, ay, si supiera, yo vi a la hermana, ¿verdad? La vi por allá en el Walmart, ¿verdad? Y la vi, ¿qué creen? Andaba bien mal vestida. Oh, no, es que el hermano, yo lo vi la otra vez y ahí lo vi, el hermano, y yo vi que estaba haciendo algo malo y luego andamos ahí hasta chismeando, ¿verdad? Juzgamos, chismeamos, condenamos, criticamos, atacamos. Hermano, yo te pregunto, ¿quiénes somos? ¿No somos tú y yo también pecadores? Hermano, pero el corazón duro, el corazón religioso nos lleva a condenar y a juzgar a los demás. Escúchame bien, el cristiano, si misericordioso, no condena, perdona. ¿Sabes que si tú ves a alguien pecar, escúchame bien, también está pecando contra Dios, está pecando contra él mismo, tal vez pecó contra otra persona, tal vez tú nomás viste el pecado, ¿sí? Tú fuiste el espectador del pecado. ¿Sabes qué? También tú debes perdonar. Porque esa persona con su pecado, aunque tú nomás eras espectador, tú también debes perdonar. Porque tarde o temprano tú también vas a emitir juicio. Entonces tú también no pecó contra mí, pero me di cuenta ahí ¿verdad? No es que vi a dos hermanos ahí, un matrimonio, y estaban discutiendo, los hermanos estaban peleando, y vi al hermano que le agarró un cachetadón, la hermana un patadón. ¿Sabes qué tú debes decir? Señor, aún eso, yo lo voy a perdonar. Yo no fui partícipe, nada más fui testigo. No voy a juzgar a los hermanos, Señor, tú sabrás, ¿verdad? Y yo en mi corazón también los perdono. Porque tal vez yo soy igual o peor. Dejémonos de hipocresías, hermanos. Seamos honestos delante del Señor. No juzguemos. Esa dureza con la que tratas el pecado de otro te convierte en juez. Déjale al Señor, déjale eso a Dios. El cristiano no condena, el cristiano no juzga. El cristiano, según la orden del Señor, es perdonador. Perdona el pecado y no condena. Escúcheme bien, hermanos. Efesios capítulo 5, la Biblia habla acerca, no vaya para allá, porque el tiempo se me va. Efesios nos habla de que seamos misericordiosos, pacientes los unos con los otros, soportándonos unos a otros. El misericordioso entiende, este hermano, este hijo mío pecó, esta esposa mía pecó, este esposo mío pecó, pero todos somos igual, somos pecadores. Debemos tratarnos con misericordia, hermanos. Evidencia de misericordia: no condenas, perdonas. Evidencia de misericordia, hermanos, escúchame bien: bendices, no maldices. Cristianismo puro es bendecir a los que te maldicen. No me digas que eres un gran cristiano porque dominas toda la teología de la Biblia. Un buen cristiano ama y bendice a sus ofensores. Ni una menos. ¿Traen algo contrario? Queridos hermanos, evidencia de misericordia: bendices al que te maldice. Hermano, ¿qué aplauso hay para aquel que cuando le maldicen, maldice? Eso hacen los impíos. El cristiano debería bendecir a aquellas personas que aún lo maldicen. Vean conmigo Mateo capítulo 5, versículo 38. Evidencias de que eres misericordioso: no condenas, no juzgas, perdonas. Número 2, bendices al que te maldice. Eso es ser misericordioso, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo.
O sea, no entres en pleito con ellos. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Alguien te vuelve en una mejilla, el misericordioso no regresa. Otra cachetada. El misericordioso dice, ¿quieres dar más? Ay, hermano, eso es ser, perdón, eso es ser menso. No, eso es ser manso. Eso es ser cristiano. No devolváis, dice la Biblia, mal por mal. Entonces, querido hermano, me ofenden, me atacan, me dicen algo, alguien peca contra mí. ¿Cómo vas a tratar el pecado de él? ¿Con misericordia o sin misericordia? Si lo vas a tratar con misericordia, hermano, ya te ofendió la persona, ya te hizo sentir mal. Hermano, a pesar de eso, tú haces bien. Si tú has frenado el hacer el bien a cualquier persona que te ha ofendido, tú eres cruel y no eres misericordioso. Dice, no, que yo ya no voy a hacerle bien a esa persona porque me ha hecho mucho mal. Cristianismo no es eso. El mundo, deja que el mundo viva así. Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no tiene a Cristo como Salvador. Pero tú y yo que somos cristianos tenemos el Espíritu de Dios para ayudarnos a poder amar de una manera que no podemos amar en la carne, solo a través del amor de Dios. Y es entonces que me ofendieron, me atacan, ya no lo voy a saludar, así me voy a vengar sin saludo. Así voy a actuar, si hago un pastel no le doy, ¿no? Hermana Elsa, no vino, ¿no? ¿Sí? Ojalá que nunca se enoje conmigo, porque me siga dando pastel. Hermanos, hermano, si alguien te ofendió y eres misericordioso, perdonas y aún puedes hacerle bien a esa persona. Querido hermano, mira lo que dice ahí. Adelante. Versículo 39. Pero no, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también a otro. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también acá. ¿No quiere quitarme la túnica? El cristiano no busca pleitos, pues. ¿Sí? El cristiano no busca pleitos, los evade. Dice, ¿quieres abusar tú de mí? Yo tengo un juez, allá tú. ¿Sí está aquí, hermanos? Yo tengo quien me defienda. Yo tengo quien vea mi causa. ¿Me quieres quitar algo que no te pertenece? Llévatelo. Aquí también traigo el celular. Llévatelo. ¿Verdad? El Señor dice, te quieren quitar en pleito y te quieren quitar la túnica, dales también la capa, no entres en pleitos. Versículo 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él Dios. ¿Sí? Haz más todavía. Y luego mira, al que te pida, está hablando del que te ofendió, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, ya somos, pero para que demos testimonio de ello, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y injustos. Mira, Dios es bien misericordioso. Gente lo ofende, lo blasfema, le dice de cosas a Dios, le da la espalda a Dios, peca contra Dios, y todavía el sol sale para todos. Y todavía Dios manda lluvia para todos y da aire para todos. Él dice, no, tú pecaste ya, se acabó el oxígeno, para ti ya no sale el sol, imposible. Dios sigue mandando su sol, Dios sigue mandando su lluvia. Dios es paciente y misericordioso y aún le hace bien a los que blasfeman su nombre, le hace bien a los que no quieren nada de él, le dan la espalda, lo aborrecen, todavía les da la vida, les da la salud, les da el sol. Dios es misericordioso. Entonces, si Dios da cosas buenas a gente como nosotros, mala, nosotros también debemos. La misericordia no solo te perdono, pero no te me vuelvas a pasar por enfrente. No, misericordia es perdono y aún te quiero ver para hacerte bien. Número 3, evidencia de que somos misericordiosos. No condenamos, no juzgamos, perdonamos. Evidencia de misericordia: no maldices al que te hace mal, sino que lo bendices, le eres una bendición. Número 3, evidencia de que eres misericordioso. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6.
Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No dice así el versículo, verdad, hermanos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ve de chismoso con toda la iglesia. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, agarra un cuchillo y mátalo ahí para que se le quite. Qué drástico, ¿verdad? Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, enójate con él, endurece tu corazón, júzgalo. No, hermanos. Vosotros que sois, os espera que seamos espirituales, ¿qué se busca, hermanos? Restaurar a la persona. Restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Usted que quiere restaurar a golpes? Nunca va a restaurar a golpes. Quiero restaurar la pelatería de mi carro, lo voy a chocar varias veces. Así usted compone sus carros, con espíritu de mansedumbre. Golpes no restauran golpes. Querido hermano, dice el Señor, si un día alguien pega contra ti o tú ves a alguien pecando, la persona misericordiosa, escúcheme bien, hermanos, no destruye a la persona, busca ayudarle, restaurarle. ¿Estamos aquí, hermanos? Hermano, yo quisiera, mire, no quisiera algo, pero si alguien entre nosotros en el Señor tropieza en el Señor, ¿verdad? No con el Señor, pero en los caminos de Dios, con pecado en su vida, no quiero que seamos una iglesia criticona, juzgona. No, hermano, es dar la mano al que cae. Ya, si no la quieren dar, ¿verdad? Y no quieren nada del Señor, y es asunto de ellos. Pero que seamos una iglesia, hermano, que somos, no somos juiciosos, que somos bien misericordiosos. Y alguien pecó, vamos a tener misericordia de él y vamos a ayudarle inclusive. Oye, si sabe que tal persona anda en tal vicio y que... Dice la Biblia, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Queridos hermanos, evidencia de misericordia busca restaurar, no destruir. Y a veces gente destruye con sus palabras, juzgando, criticando. No, hermanos, debemos ser alguien que quiere restaurar. Hermano, mire, yo escuché un predicador, hermano Ron Cochran, él dijo una vez, cada vez que veas a alguien pecar, ve su necesidad, no su pecado. ¿Sabes que hay mucha gente que peca? Sí, pero porque trae algo que les podemos ayudar para que deje de pecar. No, nada más ya no peques y ya. Pero hay a veces hasta hay gente que expresa su malestar, su amargura, su estado de ánimo a través de pecar y necesitan ser ayudados, restaurados. Hermanos, seamos una iglesia que ofrece restauración, que los cristianos no nos estamos criticando y juzgando, sino que nos ayudamos para restaurar nuestras vidas y que todos aquí sigamos como un ejército, fieles y firmes a pesar de las derrotas, levantarnos, porque el justo cae y vuelve a levantarse, hermano, porque Jehová es quien lo levanta. Seamos una iglesia que restaura la vida de la gente y que sigan fieles a Dios. Por eso se los he predicado en otros días. Hay gente que se aparta de la iglesia y de repente se vuelven a aparecer después de unos meses y en vez de, ay, ya vino el hermano otra vez. O venimos con esa frase más lastimadora que nada. Ay, la extrañamos estos 6 meses, hermano. Pero no lo dice con el espíritu de amor que deberías de decirlo. Y la gente se siente más ofendida. ¿Sí? Si se aparece alguien que se nos desapareció 8 meses y obviamente como pastor lo voy a ir a buscar y voy a orar por él, y si no quiso venir y se apartó al mundo y vuelve a entrar por esa puerta 8 meses después, no lo juzgues. Ora por él y qué bueno, qué bendición que una ovejita más está regresando. Qué bendición que el Señor trabajó en sus vidas. Necesitan ser restaurados y parte de la restauración es una iglesia que no juzga. Oye, lamentablemente yo a veces le tengo que decir a gente que peca y se entera de la iglesia o algo, digo, parte de tu restauración es aguantarte que te critiquen y te juzguen, ni modo. Porque hay gente, es que si peco, no, todos me van a juzgar. Pues aguántate, pecaste. Yo no puedo controlar a cada uno y decirle no juzgues, no juzgues, no juzgues. Se lo voy a predicar, pero no puedo decidir por la gente. Y algunos van a juzgar. Y el que peca, uno debe saber, le tengo que aguantar. Parte de mi restauración es aguantarle. ¿Sí están aquí, hermanos? Pero fíjense bien, evidencia de misericordia es que buscamos restaurar, no destruir.
¿verdad? Bendecimos, no maldecimos, perdonamos, no condenamos. Y mire el 103, Salmo 103 rápidamente, hermanos. Salmo 103, deme unos minutitos, hermano, no se desespere, no se va a perder nada. Ya hubo fútbol, ya jugó ayer en Toluca, no se preocupe. ¿Sí? Y el América, ¿alguien le va a ir al América? Ay, ahora nadie le va. No lo juzguen, en primer lugar no lo juzguen, ¿verdad? No lo juzguen. Un día le va a amanecer, ¿verdad? Va a entender la salvación. Salmo 103, ¿lo tienen, hermanos? Salmo 103, dice la palabra del Señor. Vea conmigo ahí, Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Este es el carácter de Dios, misericordioso y clemente. Y mira, como Él es misericordioso, lo que sigue después, ¿qué dice? Lento para la ira, grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. La gente misericordiosa es lenta para la ira. Yo soy muy misericordioso. ¿Y por qué te enojas tan rápido? Tú no eres misericordioso. Alguien misericordioso es lento para la ira. No se enoja tan fácil. No se enoja tan fácil. Y no guarda el rencor, el enojo. Es que sí, a veces nos vamos a enojar, pero el misericordioso no guarda el rencor, el enojo. Ya se lo deja al Señor, se libera de eso. Hermano, es misericordioso, entonces difícilmente te enojas. Si te enojas, ¿verdad? No digo que no, pero eres lento, te hacen, te ofenden, ves el pecado de otros, tranquilito, no te pierdes tus cabales, no explotas por el pecado de otro, tranquilamente tratas con ese asunto conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si eres explosivo en tu carácter es porque te falta ser misericordioso. Déjeme entrar a la última parte. Hay cosas que no voy a leer los textos por el tiempo. ¿Sabe que Dios nos enseña a ser misericordiosos? Nos pide que seamos misericordiosos, pero no nos deja a la deriva, nos enseña a ser misericordiosos. Y le voy a decir cómo Dios nos enseña. Ya lo leímos ahí, pero por ejemplo, ¿recuerda cuando la mujer adúltera fue sorprendida, ¿no? En el acto del adulterio? Todo el mundo traía piedras. Algunos se dijeron, está bien filosita. Aquí. Venían a apedrearla y todo el pueblo escandalizado. Sorprendida en adulterio. ¡Oh! La ley dice, acá hay que apedrearla. Todo el mundo trae sus piedras. Y recuerda cuán sabiamente el Señor la libró de la muerte. Todo el mundo era juez. No era su pecado, era el otro. Traía la piedra más grande que se encontrara. Y ahora, listos. Y Jesús guardó silencio, y cuando se le mandó algo, simplemente dijo que esté libre de pecado. Empiecen. Sea el primero en arrojar la piedra. El primero que arrojaba la piedra, según la tradición, era el que se consideraba el más respetado de todos por su buen testimonio. Ese es el que comenzaba el prendimiento. ¿Pero está libre de pecado? Arráncalo. ¿Qué hizo el Señor para que tuviera misericordia de la mujer y se frenaran de juzgarla y apedrearla? ¿Qué hizo el Señor? Ve tu conciencia y tú dices, tú eres tan buena persona como para agarrar una piedra y matar a alguien y apedrearla. Piensa en tu pecado, recuerda tus pecados. El de esta mujer porque fue sorprendida en el acto. Pero ¿qué tal tus pecados donde nadie te ve? ¿Qué tal si pasáramos una película tuya de cómo pecas? Se nos caería la cara de vergüenza. Que pudiéramos pasar una película de tus pensamientos esta semana, de los que le deseaste a la gente esta semana, de cómo trataste a otro esta semana. Ahí está. Estaremos con la piedra así y la película pasando ahí. Todos nos volverían a ver. ¿Con qué autoridad la tienes? No puedo hacer eso. Dios nos enseña a ser misericordiosos. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos va a poner enfrente de nosotros que también hemos pecado contra Él. Dios nos enseña misericordia. Te voy a decirlo, Mateo 5, rápidamente, voy a ir rapidito aquí, Mateo 5.
veas, hermano, lo siguiente, nomás quiero que lo veas. Mateo 5, el sermón del monte va, en el instituto nos enseñan lo que son me lo enseñan, yo lo estudié, la hermenéutica, ¿verdad? Las escalas graduales, ¿verdad? Que van en ascenso. Y este es tremendo porque versículo 3, vamos a llegar a la misericordia, pero antes de la misericordia pasamos, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe quién es el pobre en espíritu? La gente humilde, el que reconoce su necesidad de Dios, el que dice: Señor, yo estoy en bancarrota espiritual, yo te necesito a ti, Señor. ¿Sabe que gente así, humilde, que reconoce que necesita al Señor y que no merece nada de Dios, que es humilde, es alguien que va a tener tarde o temprano misericordia? Ahora mire lo que dice, que yo quiero que ponga atención en el 4. Bienaventurados los que ¿qué? Lloran. ¿Saben que Dios les va a enseñar y nos va a enseñar a ser misericordiosos? ¿Les digo cómo? A través de quebrantos. Ese duro corazón y ese juicio que tenemos, Dios nos lo va a quitar. Y vamos a llorar mucho para dejar de ser tan duros con el pecado de Dios. ¿Sabe que Dios va a permitir que a su vida vengan durísimos quebrantos? Yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Un pastor aquí vio pecar a los hijos de otro pastor, y como sus chamacos eran chiquitos, unos bebitos, ¿verdad? Y los del otro pastor eran ya jóvenes, adolescentes jóvenes, y este pastor vio pecado de los hijos de otro pastor. ¿Sabe qué hizo este hombre? Lo juzgó. No debería ser pastor, está mal esto, el otro, y sus hijos, ¿por qué no los controla? Ahí andan haciendo cosas malas, y son hijos de pastor, yo soy pastor, yo sí me paro por Dios. Y tras del púlpito empezó él a predicar: mis hijos ya andan en los caminos de Dios. Pues sí, tenían 2-3 años, si andaban en los caminos de Dios, ya estaban en la cuna, ¿verdad? ¿Qué crees que pasó? Sus hijos crecieron, llegaron a una etapa difícil que todo joven pasa por ahí, la mayoría, y sus hijos se volvieron terribles. Es bien fácil no estar en los zapatos de otro. Es que mira a los hijos del hermano, mira a los hijos del hermano. Un día Dios nos va a quebrantar y nos va a enseñar a no ser tan duros. Si quieres aprender así, o no, que Dios nos pase un quebranto y ahora vamos a decir: ¿y saben qué? Yo conozco ese pastor, tengo cercanía con él. Ya sus hijos, ya unos se casaron, se fueron de la casa, uno no está en los caminos de Dios, otros sí se recuperaron. ¿Sabes que él ya no predica tan duro como antes? Dios lo fue quebrantando para que fuera un pastor misericordioso. Dios nos va a quebrantar, hermano, para que se nos quite esa dureza con que juzgamos a otros. Va a permitir que a nuestra vida vengan cosas que nos quiten esa dureza con la que estamos juzgando a los demás. Dios nos enseña misericordia, hermanos. Quiero terminar, hermano, lo voy a mencionar nada más. La Biblia dice que hay bendiciones por ser misericordioso. Y ahí en el 5:7 te lo dice. Yo con esta tengo. Yo con esta bendición tengo para animarme, procurar y buscar ser misericordioso. Quiero que lo leamos juntos en voz alta, el 7. Leamos todos, hermanos. Dice así, Mateo 5:7, todos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nomás ser misericordioso por una razón, una bendición y ya. Para que cuando te toque a ti, cuando tú le falles a Dios, cuando tú le falles a tu esposa, a tu esposo, cuando le falles a tus padres, cuando le falles a tus hijos, ellos tomen la misma medida que tú has traído toda tu vida y te la apliquen a ti. Si tuviste misericordia, recibirás misericordia. Hubo un hombre, hermanos, también otro pastor. Yo conozco puros chismes de pastores que son amigos y los conocemos, de verdad. Otro pastor igual, bien duro, una situación, y él luego fue hallado en una situación similar a la que él juzgó, y su iglesia lo corrió. Él comunicó a su iglesia el pecado de otro pastor también,
Y en su púlpito dijo, no, que ese pastor así, así, así. Y luego a él le hallaron en un asunto similar. Su iglesia lo único que hizo fue, pastor, te vamos a correr. Porque es como tú juzgaste con esa medida de más, así nos enseñaste a juzgar. Ahora lo corrieron a él. Mira, hermano, no nos engañemos. Todos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Todos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Y quieres que cuando tú falles, ¿sabes que yo nunca le voy a fallar a Dios? ¿De veras? Es que yo no tengo fallas, ¿de veras? Yo no sabía que había una segunda encarnación de Dios, ¿verdad? Hermano, todos aquí somos pecadores. Y en un momento en nuestra vida vamos a ocupar misericordia. Y vas a pedir misericordia. ¿Y sabes qué? Si la has dado a otros, te será dada. Pero si no tuviste misericordia, acuérdate y echa memoria que no has sido misericordioso con los demás. Para que luego no digas, ¿y por qué a mí Dios trató diferente conmigo y con los... Tú fuiste quien trató mal las cosas. Tú fuiste quien no tuvo misericordia. Y cuando a ti te toque, Dios no te va a dar a ti misericordia. Misericordia alcanza los que tienen misericordia de los demás. Esa es una de las bendiciones. Te voy a mencionar las últimas. Proverbios, no vaya para allá. Proverbios 11:7 dice que haces bien a tu alma. La gente misericordiosa le hace bien a su alma. Dice, mas el cruel, ¿verdad?, vive todo atormentado. ¿Saben qué es bien triste no ser misericordioso? El cruel vive atormentado, vive ahí sin paz, sin gozo. El misericordioso le deja todo a Dios, descansa y deja que Dios sea su juez, perdona, hace el bien, restaura, ayuda, y él hace bien a su alma. Tendrás paz de Dios. Y escúchame bien, hermanos. Dios, hermanos, nos enseña que si Él nos perdona a nosotros, si Él no tiene misericordia a nosotros, nosotros debemos tener misericordia con los demás. Nomás termino con esto. ¿Sabes que hay gente que no... voy a decirlo así. Hay bendiciones por tener misericordia, pero también la misericordia tiene una maldición. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No tenerla, eso siempre va a traer bendición. Quiero que veas conmigo Romanos capítulo 12 y vamos a terminar. Romanos capítulo 12 y terminamos. Romanos 12, hermanos. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Romanos 12. Dice la palabra de Dios, versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me ofendieron, me dijeron, déjale al Señor que Él trate con la gente. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabe qué pasa? La misericordia trae una maldición con ella, pero no para el que tiene misericordia. ¿Para quién? Para que no solo el que hace el mal, fíjese bien, el que hace el mal a alguien y ese alguien lo trata con misericordia. Si alguien me hace mal y yo ataco, ahí no entra Dios. Ahí dice Dios, ya, este es tu asunto, tú ya hiciste tu justicia por mano propia, yo no voy a hacer nada. Pero cuando alguien me hace mal a mí y yo no reacciono, y yo soy misericordioso y perdono y le hago el bien a esa persona, dice la Biblia, hay maldición para el otro, para el que se está teniendo misericordia con él y él no la valora y él no reacciona a esa misericordia. Dice, es que soy misericordioso y perdono y ayudo y le hago el bien y nomás nada. Dice Dios, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Es decir, Dios va a traer juicio porque esa persona no se arrepiente. Y aunque tú lo trates con misericordia, no se arrepiente. Dice Dios, yo voy a traer juicio tarde o temprano contra esa persona. Querido hermano, si tú eres una persona en la cual se tiene misericordia y se le da misericordia y se le trata con misericordia y se le perdona y se le perdona y se le perdona y no cambias y sigues igual y tú mismo eres duro y obstinado, déjame decirte,
Para ti no hay bendición. A ti te espera juicio, ascuas de fuego sobre tu cabeza. Hermano, mejor ser misericordiosos. Tratemos con misericordia el pecado de los demás.